Amable audiencia, vamos a leer la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, el capítulo 12, y vamos a leer a partir del versículo 9. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas cosas, estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Que el Señor añada su bendición a la consideración de su palabra. Dice el versículo 13: y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. ¿Qué consejo bueno le dieron los ancianos? Pero este joven imprudente no aceptó ese consejo, más bien solicitó consejo a los jóvenes que se habían criado a él. ¿Qué cosa? No, tenemos que tener mucho cuidado con algunos que se quieren funcar como consejeros. Yo conocí a un joven visitando algunas iglesias. Le pregunté: ¿y qué haces? Te veo en todo lado. ¿No tienes trabajo en tu pago, en tu pueblo? No, dice: yo viajo aconsejando casa por casa a los hermanos. No sé qué consejos daba y no sé si es que le pedían o él solamente daba tal vez buenos consejos o malos. Pero es una cosa muy delicada cuando se trata de aconsejar. Uno tiene que pensar en uno mismo primero, luego en los alcances del consejo que damos. Porque no es solamente a dar soluciones para solucionar de inmediato. A veces ese consejo tiene que seguir funcionando a mediano o a largo plazo. Eso es lo que tenemos que cuidar. Viene al caso
recordar algunos consejos reputados, es decir, famosos como malos, y cuyas consecuencias fueron una experiencia amarga para quienes los escucharon y obedecieron esos consejos. Primero, recuerden el consejo de Balaam, que indujo a Israel a cometer prevaricación contra Jehová y causó gran mortandad en la congregación. Lea el capítulo 31 del libro de Números. Ahí va a encontrar que este Balaam, este agorero, este falso profeta, dio mal consejo a los jóvenes de Israel que prevaricaron y causaron por ese pecado una gran mortandad. En segundo lugar, el consejo de Ahitofel. Era un hombre muy inteligente que solía aconsejar, estaba entre los consejeros de David. Y cuando Absalón se rebeló contra su padre y quería a toda costa matar a su padre y usurpar de esta manera el reino, este Ahitofel fue fiel a su padre. Y este hombre, o más bien este Ahitofel, le indujo a Absalón a perseguir cuanto antes a David para matarle. La historia está en el segundo libro de Samuel, capítulo 17. A veces se escucha malos consejos que se dan a hijos rebeldes en su hogar. Desde afuera aparecen gente perversa a aconsejarles que se rebelen contra sus padres, que hagan daño a sus padres. Y yo escuché de creyentes dar un mal consejo a los hijos de otros. Tengamos cuidado. En tercer lugar, tenemos el consejo de los que rodeaban a Jeroboam, el que luego fue rey sobre las 10 tribus, cuando se dividió el reino, en el caso que nos estamos comentando en estas meditaciones. El consejo de gente que le rodeaba, dice Primera Reyes 12:28. Estos consejeros le impulsaron a este Jeroboam a la idolatría más nefanda. Hizo ídolos por todas partes a fin de evitar que el pueblo suba a adorar a Jerusalén. Esta fue el consejo más cruel que le dieron a este hombre. En cuarto lugar, tenemos el consejo de los enemigos de Judá y de Benjamín, también procurando dificultar la construcción del templo en los días de Esdras. Cuando Esdras vino con un contingente desde el cautiverio, desde Babilonia, el sacerdote y escriba Esdras tenía que construir el templo para reiniciar el culto a Jehová. Y los enemigos de Judá y de Benjamín daban consejos en contra de este propósito de edificar el templo. Por otro lado, en quinto lugar tenemos el consejo de Zeres, la esposa de Amán, y sus amigos. Zeres, la esposa de este príncipe Amán, enemigo del pueblo de Israel, le aconsejó con los amigos en una fiesta familiar, procurando la ruina del judío Mardoqueo. Lea la historia en el libro de Esther, capítulo 5, que construya una gran horca para ahorcar al judío Mardoqueo. Ese era el propósito. ¿Cuántos consejos así que se gestan y se ciernen entre amigos, entre fiestas, a medianoche, a fin de hacer daño? ¿Cómo debemos cuidarnos nosotros de los malos consejeros? En sexto lugar tenemos el consejo de los impíos. ¿Sabe usted?
este consejo de los impíos era temido por Job. En el capítulo 21, verso 16 del libro de Job, escuchamos a Job decir: el consejo de los impíos lejos esté de mí. No quería saber del consejo de los hombres malos, que estén lejos de él. Ahora, por otro lado, hay una bienaventuranza especial para los que no andan en consejo de malos. Dice el Salmo 1 en el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Continúa hablando y dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Qué hermosa bienaventuranza para el que no se mete ni acepta el consejo de malos. Dice el capítulo 11, en el segundo libro de Crónicas, donde corre la historia paralela de Roboam. Dice allí, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 17, dice, así establecieron o fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. Porque 3 años anduvieron en el camino de David. Jeroboam, por otro lado, el que quedó con las otras 10 tribus en Israel, había instituido un culto falso con sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Dice así en el versículo 31 de nuestro capítulo 12, que hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví, como estaba establecido, de los hijos de Leví, de la familia de Aarón. Esto fue ocasión de pecado al pueblo y alejamiento paulatino de Dios. Cuando se permite que hombres no regenerados, hombres no llamados por el Espíritu Santo, hombres no instruidos por el Espíritu Santo, ocupen el lugar del ministerio que corresponde a hombres aptos y que Dios ha calificado, empieza el paulatino alejamiento. Este Jeroboam ignoró las ordenanzas divinas en cuanto al sacerdocio, en cuanto al privilegio de los levitas. Instituyó fiestas de su propia iniciativa, en desafío a la ley de Dios. Instituida estas fiestas, en Levítico 23, muy claramente las fechas y la manera de realizarlas. De esa forma el pueblo fue apartado del centro establecido. Hay algo que es importante destacar. Cuando nuestras reuniones se alejan del patrón, del modelo divino que se ve en las Escrituras, cuando nosotros realizamos, por ejemplo, la cena del Señor, a la manera que nos parece más fácil, más cómoda, a la manera que desde la perspectiva humana parece más ético, más cómodo, celebrar la cena del Señor, mejor, dijo alguien, para que vengamos con ganas, no cada primer día de la semana, hagámoslos una vez al mes. Y otro dijo, ¿por qué no cada 3 meses? Y otro dijo, mire, mejor hagamos la cena del Señor, no como la Escritura dice, este pan siendo uno solo tiene muchos granos. Así la iglesia siendo muchos es un solo cuerpo. ¿Por qué no hacemos muchos panes, muchas copas?
y otros la celebran de otra manera, que termina en estado bastante escandaloso y vergonzoso. Así fue en Corinto. De esa forma, el pueblo fue apartado del centro establecido por Dios, que era la ciudad de Jerusalén, y del orden vinculado a ese centro. Ya era aquello algo más que infidelidad. Era una abierta apostasía. Que Dios nos guarde de ir poco a poco, paulatinamente, deslizándonos en el error hasta terminar en el estado de apostasía, ya no solamente infidelidad. Felizmente, un número considerable aborreció estos males, por cuanto la palabra de Dios tenía autoridad sobre sus corazones todavía. Volvieron las espaldas a este usurpador Jeroboam y sus innovaciones, y en algunos casos, dejando sus casas y posesiones, se dirigieron hacia el sur, a donde todavía había una cierta medida de respeto por la palabra de Jehová, y donde podían adorar en la casa donde era invocado su nombre. Se produjo así el movimiento espiritual que describe según el 2 Crónicas 11:16. La influencia de estos inmigrantes que vinieron del norte, de las 10 tribus, inmigrantes piadosos que buscaban la sencillez establecida por Dios en el centro de reunión en el Reino del Sur. Fue tan buena la influencia de estos inmigrantes que durante 3 años las 2 tribus anduvieron en el camino de David y Salomón. El movimiento de este residuo fiel al Señor en medio de una masa apóstata es un mensaje divino para nuestros días y un claro llamado a la separación, como dice la palabra de Dios, y lo voy a leer en el segundo libro de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice así en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Que el Señor nos ayude a vivir separados del mal. No vivamos como puritanos o pretendamos ser puritanos. No nos vamos a extremos, pero lo que está claro y establecido en la palabra, debemos obedecer. Debemos ser prudentes para aceptar los consejos de la palabra de Dios y no caigamos en la imprudencia de Roboam, de aceptar el consejo de los malos. Continuaremos con esta enseñanza.